La actualidad local e internacional se sigue comentando, debatiendo y se sigue compartiendo desde acá para ustedes desde el Congreso de la Mañana. Gracias por esos mensajes que a diario nos dejan a través de nuestras redes sociales y sobre todo esos comentarios tan lindos de apoyo, de retroalimentación positiva en torno a la transmisión que hiciéramos en el día de ayer junto al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Un esfuerzo del Indotel, de su equipo, de su titular Guido Gómez Mazara, pero también de nuestra sombrilla que nos acoge a todos, Nelson Javier el Cocodrilo, Nicole Rodríguez Lugo y todo el equipo de esta familia Coco TV. Otra noticia, don Víctor, que hay que comentar, que hay que compartirles a nuestra teleaudiencia, es que el Senado retoma el diálogo, la discusión en torno al Código Laboral. Y la pregunta que nos queda es, ¿realmente se están acercando cambios en cuanto al Código Laboral de la República Dominicana? Pues fíjense, el Senado de la República reintrodujo en el día de ayer martes un proyecto de ley crucial que modifica el Código de Trabajo, una iniciativa que busca reemplazar la ley 16-92 vigente, como bien indica, desde el año 1992. La sociedad de hoy no era la sociedad del 92 y hay que por eso hacer revisiones de nuestras leyes, normativas y códigos. Este movimiento legislativo marca un nuevo capítulo para una reforma que ha estado en discusión por más de una década en el proyecto. La propuesta, previamente aprobada por los senadores en el mes pasado de julio, no logró avanzar en segunda lectura en la Cámara de Diputados y, por tanto, perimió en la legislatura anterior. Pero ahora el proyecto regresa a la misma comisión que está coordinada por el senador Rafael Barón Duluc Cholitín, senador de la provincia de la Altagracia, para su estudio y revisión. El senador Duluc indicó que el Senado considera el código, textualmente, y cito, prácticamente terminado, requiriendo solo, vuelvo y cito, correcciones menores, sobre todo en el tema de sanciones que quedaron muy elevadas. De los temas que se están hablando y que se está abordando en esta modificación al Código Laboral de la República Dominicana está el teletrabajo, la maternidad, entre otros temas del contexto actual de la sociedad dominicana. Don Víctor. Así es, Milagros. No es un secreto, ni hay que andar con rodeos de que el obstáculo en el camino para la aprobación de este nuevo proyecto, que sustituiría en el fondo y en la forma y en mucho de fondo al Código de Trabajo, es nada más y nada menos que la cesantía. Ese es el terror de los empresarios. Ese es el tranque. Sí, ahí es que está el tranque realmente. Lo demás hay acomodo, hay acuerdos y podría realmente siempre haber una salida, pero con la cesantía hay una cerrazón, si se quiere, por parte de un importante sector del empresariado que entiende que se le debe poner fin a esa prerrogativa de los trabajadores. ¿En qué consiste la cesantía? Consiste en que el empleado, el obrero, el trabajador, en todo su tiempo como empleado, como obrero, como trabajador, se supone que va acumulando a su favor un fondo. Y ese fondo, a su término de contrato, a su cancelación, cuando cesa el contrato de trabajo, cuando lo botan, lo cancelan, cuenta con ese fondo que equivale a un salario por cada año trabajado. Algo que parece muy similar a lo que pasa en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, pero ya es otro tema. Ahora bien, ¿por qué los trabajadores entienden que es inamovible ese punto? Porque es lo único que tienen seguro, Milagro. Analízalo bien para que tú veas. Ponte en lugar de un trabajador. Esa sensatez es lo único seguro que tiene. Después todo lo demás está sujeto a la situación. Si la empresa se declara en quiebra, un ejemplo, no hay forma de que haya una indemnización aparte que no sea la sensatez para el trabajador. No la hay. Fíjese, en torno a eso, y es bueno aclarar, una cosa es que se banee, que no se apruebe y que haya un punto de quiebre, como es el caso de la cesantía, pero me gustaría escuchar qué se propone, qué sustituiría en caso de que
determine, se llegue a un acuerdo entre el empresariado, los legisladores y ciudadanía en una consulta pública, eliminar la cesantía, pero ¿qué propuesta entonces de sustitución habría? Yo he escuchado varias, entre ellas, y no me parece un descaro, porque ya en otras sociedades más avanzadas que las nuestras se realiza así. En vez de la cesantía, hay un seguro de desempleo. Hay un seguro de desempleo que durante X tiempo el ex empleado de esa compañía seguirá recibiendo mensualmente una X cantidad, efectivamente, en base a la proporción de lo trabajado en esa empresa de la que ya no forma parte. Yo entiendo que es una manera de resarcir quizás, o de hacer, no eliminar la cesantía, sino de hacer que evolucione. Porque seguiría siendo una cesantía, pero implementada de otra manera. No sé si le hace sentido. Sí, hay un Esa tema. es una de las propuestas que estoy escuchando. Porque una cosa es decirlo de parte de los empresarios, no queremos, no, la cesantía, y no, y no salir de ahí. Pero como ciudadana me gustaría escuchar qué proponen entonces. Sí, hay un tema que hay que necesariamente asumirlo con responsabilidad. Yo soy de lo que piensa y siempre he creído que hay que tomar en cuenta el tema de la asimetría, es decir, del tamaño, de la diferencia que hay entre una empresa y otra. Oh, también. Si hay un problema, por ejemplo, con la ley de residuos sólidos, es precisamente esa. ¿Cómo usted le va a cobrar? Por eso esa es una de las leyes, una de las leyes o de los proyectos de leyes que está estancado ahora mismo. ¿Por qué? Por el tranque que tiene precisamente parecido al anterior. Lo que pasa es que, ¿cómo es posible que este canal, donde nosotros estemos, pague un impuesto por la recogida que hace el Estado de los residuos sólidos de la basura, lo mismo que paga, por ejemplo, el grupo Telemicro? Un ejemplo que te estoy poniendo. Un edificio la diferencia es abismal entre una empresa y otra, por supuesto. Claro que sí. Entonces, hay que buscarle una vuelta a eso, un bajadero a eso. Hay que ponerse de acuerdo. Con relación al tema laboral, tenemos necesariamente, ojalá que Nicole Rodríguez Lugo lo tome en cuenta, que traer un experto en la materia para que le explique a nuestra teleaudiencia, a nosotros mismos, temas que son realmente para especialistas, que conozcan y dominen esto. Ahora, yo que creo desde el punto de vista mío, lo siguiente, hay una realidad. Señores, el empresariado nuestro, yo siempre lo he creído, yo tengo muchos amigos empresarios, muchos amigos personalmente, que son amigos míos de hace muchos años. Te puedo poner el caso de Manuel Estrella, mi amigo personal. Todo el mundo sabe que uno de los empresarios, uno A del país, no solo de Santiago. Pero yo a él mismo se lo decía, porque valga la mención, pero él mismo admite, y para mí un tipo de avanzada, un tipo leído, con preparación no solo profesional, sino incluso intelectual, ese Manuel Estrella. Muy preparado. Y yo le decía a él, la última vez que hablamos, digo la última vez o la vez reciente que hablamos, reciente. De que el empresariado nuestro es el empresariado más atrasado que yo he conocido en mi vida. Y mira que yo soy un estudioso de eso por mi origen, por mi formación de lo que es la sociología y la economía, ya a otro nivel, no tradicional. Y observo en el empresariado dominicano una actitud, óyeme, de mezquindad terrible frente a sus trabajadores, que son los que hacen su riqueza y son los que le cuidan las maquinarias. Tú no sabías, y con esto concluyo, que el empresario que trata bien a su empleado y que lo tiene como parte de sí mismo, como yo he observado que hacía Manuel Estrella con sus empleados, que yo llegué a ir varias veces en diciembre a compartir con los trabajadores y con él, cuando el empresario le concede los beneficios que se merece, ya que son los hacedores reales de la riqueza de él, son ellos, son los que venden su fuerza de trabajo. Claro. El empleado o el trabajador o el obrero se siente ser parte de la empresa y cuida la maquinaria como si fueran suyas. Pero cuando hay mezquindad, cuando hay negativa, por ejemplo, en el caso de la cesantía, a negarle cualquier beneficio, ¿qué es lo que hace el empleado? Primero, trabaja desgano. Se revela. Segundo, esos equipos le coge odio. Y tercero, eso representa para la empresa una pérdida real que no se ve a simple vista.
pero que luego sí se mide en lo que son las estadísticas de los beneficios de la empresa. Fíjense. Seguro que sí. Claro que sí. Ahora, ¿cómo puede el empresariado cambiar esta posición? Sencillamente que tome el ejemplo de Europa, que aquí se copia tanto. Aquí se vive copiando todos los códigos y todas las leyes y todos los ejemplos de otros sitios, pero solamente cuando conviene. Pero que tome en consideración lo que es el desarrollo laboral en Europa, por ejemplo. Cualquier país de Europa, el que sea, para que tú veas por qué allí hay mayores beneficios en las empresas, en la relación obrero-patronal, que aquí no se da. Aquí lo que pasa es que como el movimiento sindical se ha ido a pique, pues hay que decirlo con responsabilidad, aquí hace tiempo que desapareció ese movimiento, que los 1 de mayo yo era de los que iba con una bandera a la capital, al puente de la 17. Al desfile. No, y una manifestación de la CGT, Central General de Trabajadores, decían aquí, temblaba la tierra. Hablaban de un hechocín aquí. Tus abuelos no habían nacido cuando eso, pero yo sí me recuerdo de eso como ahora. Y ese Citracode, tú ni sabes lo que es Citracode, ¿verdad que no? No, pero es un buen momento para que usted nos lo explique. Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad, que fue Macorís quien lo destruyó, con Ignacio Soto siendo su secretario general. O el SNTT, que era el Sindicato Nacional de Trabajadores Telefónicos, que dirigía un tolete de sindicalistas, apellido Hasbún, Douglas Hasbún, pariente precisamente de Amin Abel Hasbún. Y te digo que sinceramente, al desaparecer esa clase dirigencial y esos movimientos fuertes, pues los empresarios se creen solos en el escenario. Y solamente los trabajadores cuentan ¿con qué? Con el Congreso de la República y con los dirigentes y el sistema político para buscarle vuelta a su problema. Y por eso el tranque, es por ahí que viene el tranque. Fíjense, hay que mencionar el listado de las innovaciones significativas que van a impactar a trabajadores y empleadores por igual, y dentro de esos cambios los que más se destacan son, para hacer una recopilación de estos, la regulación del teletrabajo, que recuerden que ya se venía haciendo de manera muy tímida, pero con la llegada de la pandemia debido al COVID-19 se incrementó, y todavía hay personas que ingresaron al formato de teletrabajo debido a la pandemia y aún se mantienen en ese formato. También otro de los puntos destacables de esta reforma está la inclusión y normativa del trabajo doméstico, que ya se ha venido hablando, es un tema que hasta el mismo presidente Abinader ha abordado de manera pública. De igual forma, la ampliación del periodo de maternidad de 12 llevarlo a 14 semanas, y también pues informa la comunicación que se ha hecho visible y compartida en estos días, que estos ajustes buscan modernizar la legislación laboral dominicana, adaptándola a las nuevas realidades del mercado y a las demandas sociales. Tal como indica nuestro querido compañero de panel, el señor Víctor Mañaná, el tema de la cesantía es un punto innegociable para los legisladores, pero sigue siendo la suela en el zapato en la conversación junto al empresariado de la República Dominicana. Yo entiendo que si ya no se quiere tener la cesantía como tal, puede evolucionar esta figura normativa del Código Laboral de la República Dominicana, traerla, así como esos puntos que yo mencioné, adaptarlos a la sociedad de hoy. Y una de las alternativas que hemos visto que ha funcionado es precisamente un seguro del trabajo, que luego de que el empleado salga por la razón que sea de la empresa donde estuvo laborando, en los próximos meses, mientras busca un nuevo empleo o emprende un negocio propio o lo que sea que vaya a hacer ese ex empleado, por lo menos tenga segura su comida y sus gastos básicos de cada mes por un periodo de tiempo X. Yo entiendo que esa es una alternativa. Habría que sentarse, como yo dije, en la mesa del diálogo, las autoridades competentes, el empresariado y la ciudadanía, para hacer una consulta pública y llegar a un acuerdo, pero definitivamente que el Código de Trabajo de la República Dominicana, que data de 1992, hay que traerlo al presente
en el 2025 o quizás para el próximo 2026, pero definitivamente hay que darle la entrada formal al siglo XXI. Con esta conversación entre usted y yo, don Víctor, sobre este interesante tema, pausamos y al regreso más interesantes tópicos que compartir con ustedes. Esto es el Congreso de la Mañana por Coco TV. Ya volvemos.